vamos a dar inicio a este hermoso programa. Este es un homenaje al relanzamiento del libro que fue escrito con mucho orgullo por mi bisabuelo. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos. El legado de un tipógrafo y el primer diario ambateño fue escrito por Ángel Vicente Garcés Guzmán, cariñosamente llamado por su familia Viche. Antes de comenzar este magno evento, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento se realice y se convierta en un éxito. Les vamos a pedir que se pongan de pie. La señora Carmita Garcés Jarrín, gestora. Y al señor Jaime Garcés Molineros, gestor. Al señor agrónomo Gustavo Garcés Molineros, editor y productor del libro. Me voy a permitir leerles una parte del libro, a manera de proemio. Lo presente solo constituye un filial homenaje póstumo a alguien que ya es memoria muy querida. A salvo quedan las altísimas virtudes de otros personajes mencionados, cuyos méritos serán recogidos debidamente por la historia y que lo hará en mejor forma que nuestras limitaciones intelectivas, que aquí están enmarcadas en acto familiar e íntimo. Pero sin pretensiones de elegía, queremos rememorar también los nombres de algunos de los que se han adelantado en cruzar la frontera del arcano. Juan Francisco Montalvo Quirola, Tarquino Toro Navas, Rodrigo Vela Barona, Jorge Roballo Torres, Neptalí Sancho Jaramillo, Abel y Enrique Sánchez, Humberto Carrillo Moscoso, Rafael Gómez Vázquez, Julio César Pozo, Isaac Aguilera Llerena. Estos apuntes no tienen pretensiones biográficas, son enfoques circunscritos a objetivos muy determinados que no pueden constituir un reflejo total de la ejemplar personalidad del sujeto que es personaje central. Son solo hechos y fechas que no quiero que se hundan y se pierdan en el tremendal de la historia del ayer. Tampoco pueden constituir nunca lamentaciones o reclamo en las necesarias referencias económicas que tienen solo la finalidad de situar sus proyecciones en la fase anímica del actor. Nadie tan distante y apartado de clamar por algo que opacaría su idealismo y desinterés, por encima de sus humanos deseos de programar un futuro familiar. Hechos y fechas para que sean conocidos por sus nietos, quienes deben saber, en verdad, la proporción que le cupó asumir al abuelo en la fundación del primer diario ambateño. Antes de empezar la intervención, les voy a dejar una frase que me parece que es muy acorde al momento. Los libros son el legado que un gran genio deja a la humanidad, que se entregan de generación en generación, como regalo a la posteridad de los que están por nacer. Joseph Addison. Como primer punto, tenemos la bienvenida, a cargo del señor agrónomo Jaime Augusto Garcés Jarrín, siendo primer nieto de Ángel María Garcés Andrade, quien es la figura central que esta mañana nos convoca, y también siendo el primer hijo de Ángel Vicente Garcés Guzmán, autor del libro. Tengo que decir que tuve el privilegio de gozar de la presencia, no de mi abuelo,
no de mi abuelito, sino de papá Ángel María, de quien fui su bastón humano en sus pequeños recorridos de la calle Egues hasta la Bolívar para sus visitas semanales durante su enfermedad. Mi abuelo, dueño de la imprenta que luego pasó a ser Crónica, estaba ubicada en la calle Bolívar y La Lama. Era una casa que colindaba con el estudio del doctor Julio Castillo, por un lado, y por el otro con el Teatro La Lama. En ese local estaba ubicada una prensa de pedal y en la parte interna, donde que se imprimía el diario, una prensa rotativa en la que tenían que manejar 3 personas para hacer la impresión de cada página del diario. En la parte del altillo que tenía funcionaba la redacción y en ese tiempo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces había que dar las noticias internacionales y las comunicaciones no eran como hoy, había que servirse de otros medios. Y mi padre se inventó un pequeño radio RCA Victor, sintonizaba la BBC de Londres. Entonces podía dar las noticias del instante, cogiendo esas noticias primero con una taquigrafía que él se inventó, y podíamos saber lo que sucedía en el África con el general Patton, en el Pacífico con el general MacArthur, en Europa con Marshall. Lo mismo había que dar con las noticias nacionales. Luego pasó Crónica al Parque Ceballos, donde que ya con un edificio en ese tiempo moderno, allí sucedió el terremoto en agosto del 49. Se paralizó toda la provincia, menos el diario Crónica. El diario Crónica trabajó durante la noche y la madrugada para sacar la edición del día siguiente, dando un ejemplo de trabajo y sacrificio. Ahora sí, doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, porque es un privilegio el tenerles aquí para el lanzamiento de la segunda edición del libro de mi padre, recordando los trabajos de mi abuelito. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia acá. Como segundo acto tenemos un antecedente a cargo de la doctora Carolina Garcés, referencia de la relación que va más allá entre un padre e hijo, a la complicidad en el empeño de formar Crónica. Le pedimos un aplauso, por favor. Muy buenos días con todos.
Tengo el honor de dirigirme a ustedes, quienes nos acompañan hoy aquí, llamados por lazos de amor, amistad, confraternidad, hacia esta gran familia que se ha dado cita en este pedacito de nuestra historia, de la historia de esta tierra tan querida por propios y extraños, nuestro querido Ambato. Muchísimas gracias al señor delegado de la señora alcaldesa del ilustre GAT municipal de Ambato, al doctor Pedro Reino por acompañarnos este día, el ilustre historiador de la ciudad, y a los miembros de mi familia. Gracias por estar aquí todos ustedes. Hoy debo hablarles de esta sólida relación padre e hijo, determinada por el linaje, pero consolidada entre antiguas prensas de imprenta, del inquebrantable vínculo que el destino forjaría entre este niño y su padre, a través de su entrega a las letras, esta que se convertía en su vida y su legado. Se encuentra relatada en parte de este libro, El legado de un tipógrafo. Ángel María Garcés Andrade vio su primera vez la luz en esta tierra el 11 de febrero de 1878. Se casó más adelante con María del Carmen Guzmán Andrade, mis bisabuelos. Y juntos recibieron a su primogénito, Ángel Vicente Garcés Guzmán, mi abuelito, quien es el autor del libro, el 19 de julio de 1914. Esto es hace 109 años. Desde muy pequeño, Ángel Vicente se convierte en aprendiz de las artes de su padre, con un interés profundo, decidido a seguir los pasos del patriarca. Tal es así que a los 14 años, citando el libro que nos convoca esta mañana, en aquel entonces Ángel Vicente nos cuenta: grave problema para Ángel María, que se había ilusionado soñando con el estudio de su primogénito, pero que solucionado con el empecinamiento del crío, que decía que quería trabajar, para no convertirse en una carga para sus padres, que deseaba ya ganar dinero. En el fondo, que ya existía, era que ya estaba infeccionado o contagiado del virus que sufría su padre, la afición a la tipografía. Esto cambió los planes que había tenido para el futuro de su hijo, el regente de la imprenta del Colegio Bolívar. Así recopilan las palabras de Ángel Vicente pequeños detalles de esta relación padre e hijo, que trascendió a la esfera de lo profesional y de lo artístico en las letras, a la entrega que requiere una empresa tan dura como fue la tipografía en aquellos tiempos. Hasta donde sabemos, esta fue una relación intelectual afectiva, basada en primer lugar en el cariño, el respeto, en su pasión compartida por las letras. Ángel María vio lo fundamental que era reconocer a los hijos por su individualidad, atender sus necesidades, asignarles responsabilidades y derechos en cada etapa de su vida, que es lo que quiso hacer con su familia, y por eso su empeño de conseguir su patrimonio llamado a cumplir con el deber de padre. Así es como en 1929 siembra la primera piedra de su patrimonio y el de sus hijos. La magia de la tinta unió a este padre e hijo, los hizo colaboradores y socios,
pero también creó en ellos esa necesidad de publicar, de analizar, de informar, de guardar y escribir las historias, hasta acabar ellos mismos plasmados en la historia de nuestra ambateñidad, al haber sido el primer diario impreso en la ciudad. Saliéndome por un momento del libro, quiero contarles una historia de mi recopilación. En la relación de herencia y legado de Ángel María Garcés, abuelo, a Jaime Augusto Garcés Jarrín, nieto, mi papi. El que tiene su relación ya con Crónica, desde los 11 años, en que él hacía de cobrador de suscripciones. Pasaron los años, comenzó a trabajar como operario de tipógrafo, luego como distribuidor de tipos en los cajetines de los textos, ganando el trabajo por metros. Luego extendió su trabajo a otras imprentas, como de la Dirección de Educación y el municipio de Ambato, en la que mientras trabajaba sucedió el terremoto de 1949. Ahora que entrábamos, me indicaba en el lugar, en la planta baja, a ese lado, que ahí funcionaba la imprenta. Sus últimos pasos en la tipografía los hizo en la imprenta del diario El Heraldo, en el que ya era prensista y ganaba por el número de impresiones. Trabajaba en sus horas libres ya que estudiaba el colegio. En ese entonces dirigía la empresa el padre Espinosa, el mismo que le despidiera del trabajo porque ya ganaba más que el regente. Y el legado de arte de Ángel María Garcés Andrade, se extiende hasta la época actual con sus nietos Gustavo y Jaime Garcés Molineros, que por su intermedio, diligencia y labor, esta obra llega hoy a nuestras manos. Gracias, primos. Volviendo al libro, un detalle cabe anotar. El propietario de la tipografía no se concretaba solamente a supervigilar la labor manual, mecánica, la revisión de originales entregados para la edición de cada periódico. Tenía que mantener a salvo la verdad, la ética, las buenas costumbres, que fue, en verdad, el legado a su familia de un tipógrafo. Muchas gracias. El legado se transmite de abuelo a hijo, a nieto, y yo le entrego el legado a la primera bisnieta de mi estimado Ángel María. Como tercer punto, tenemos la intervención a cargo del doctor Pedro Reino Garcés, cronista vitalicio de Ambato, quien disertará sobre la importancia y gesta histórica que con la mayor generosidad y desprendimiento entregó Ángel María Garcés Andrade, el patrimonio familiar, para fundar este medio de comunicación en beneficio de la ciudad de Ambato. Un aplauso para recibirle, por favor. Buenos días a toda la concurrencia, al público aquí presente. Un saludo especial a la mesa directiva y un abrazo a la familia Garcés Molineros, que me ha invitado a participar en este importantísimo evento de un libro hecho con tanto cariño y con una pulcritud y una envidiable edición. Muchas gracias
y he preparado estas palabras en homenaje a don Ángel María Garcés Andrade, una piedra fundacional en el periodismo ambateño. Venimos convocados a rememorar vivencias de este pueblo donde siguen ocurriendo sucesos de lo real maravilloso. Los nietos, los hijos y los nietos de los soñadores de entonces seguimos siendo los mismos. ¿Quién ha dicho que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos? Neruda. ¿Cuántos poemas 20 nos han pasado desde 1924 en que mi voz tocaba el viento para tocar su oído? Esas voces que van entrando al siglo en vigencia en Ambato siguen entrando a los oídos de la gente que nos quiere por medio de las palabras, que siendo abstractas ideas pasan a ser almas de tinta indeleble antes de llegar a ser conciencia selectiva una vez que han sido leídas en libros y periódicos publicados no solo por la constancia, sino por la porfía y la obsesión de idealistas como don Ángel María Garcés Andrade, que puso su imprenta al servicio de su patria chica, que es como se hacen las patrias grandes, para fundar el primer diario ambateño que lo llamaron Crónica, que vio la luz un 10 de agosto de 1933, hace casi exactamente 90 años. Preguntémonos, ¿hubiera sido fácil publicar un periódico sin tener imprenta y propia? Y va otra pregunta sobre estos orgullos que tenemos los ambateños de ser la cuna de la primera imprenta, por el hecho de que se instaló en Ambato la prensa traída desde Italia por el padre Maugeri, adquirida en 1750, y que llegó a la villa 5 años más tarde, no para quedarse, sino por 4 años, porque para 1759 los jesuitas la llevaron a Quito. La pregunta es, ¿sirvió esa imprenta para la difusión del pensamiento ambateño de la época? ¿Estamos contentos con la impresión de las rezanderías de la Piísima? Este bache nos deja una incógnita de haberse extraviado las razones de haber traído una imprenta por algún obsesivo que pensó que Ambato era una clave. ¿Por qué no se llevó a Quito o se dejó en Guayaquil? Mejor suerte para estos comentarios de lo real maravilloso tuvo Espejo, que se valió de ella para que en 1792 aparecieran las primicias de la cultura de Quito. Si nuestro orgullo es la instalación de una imprenta en una villa sin escritores, conviene que sacudamos nuestras telarañas de aceptación al suceso pasado para contrastar con lo acaecido en 1933, cuando una imprenta traída a la naciente aldea ambateña de propiedad de don Ángel María Garcés sirvió para que escritores e intelectuales de esa época que integraron su planta de redactores y tipógrafos dejaran la impronta de su pensamiento. Se han de recordar al doctor Tarquino Toro Navas como director, que no aparece su nombre en el número 1, sino tan solo el nombre del doctor, comillas, R. Pachano L., administrador gerente, cierra las comillas. Si no se reincidiera en la publicación que ahora presentamos, de seguro nos quedaríamos con lo sucedido en la colonia. Otros nombres que están en la edición que estamos presentando son de los señores que constan en una fotografía,
Ángel Vicente Garcés Guzmán, Juan Galarza, Gilberto León, N. Bonilla, N. Díaz, César León, Gustavo Sánchez Ramírez, Manuel Yepes, Bolívar Velasco, Fausto Cobo, Luis Sánchez Ramírez, Neptalí Sancho Jaramillo, Carlos Toro Navas, Nicanor Navas, Alonso Mayorga, Nicanor Carrasco Ruiz, que era regente nocturno, Ricardo Paredes, estaba entre los curiosos tipógrafos. A estos nombres hay que añadir la figura de Jorge Isaac Roballo y los directores de la Casa de Montalvo, así como los del Colegio Bolívar. Pero vayamos a nuestras neblinas que sustituyen las visiones certeras, ahora que son tiempos de la modernidad digital en la que estamos desfasados por falta de interés por el apoyo a la cultura. Una fotografía impresa que se puede ver en Google dice contexto incluido, comillas, 1948, edificio de la Crónica, primer diario que se publicó ininterrumpidamente desde diciembre de 1938. Y aquí así se van cambiando las cosas. Ubicado, dice, en el Parque Ceballos. Estas imprecisiones son de las que vive nuestra gente que no cuida sus cosas y su memoria cultural y bibliográfica y no da importancia a las investigaciones. En Ambato y en muchos ambateños está el síndrome del terremoto. Todo hay que refundar derrumbando lo que queda del pasado. Hay un afán de modernizar confundiendo la pacotilla y el maquillaje con el fundamento que reclama la cultura. ¿Y qué podemos decir de quien con su esfuerzo trajo la imprenta para que funcionara por décadas el diario Crónica, que en un principio fue semanario? Está relegado en el olvido. Don José María Garcés Andrade ha resistido a los embates y ahora, gracias a quienes heredaron su sangre, su arte, sus ilusiones, sus sueños, me han hecho decir que contraviniendo a Neruda, nosotros los de entonces somos los mismos, porque es como decir, si aquí no pasa nada y todo fuera como si estuviéramos esperando un nuevo terremoto, no para ser resilientes, sino los nuevos protagonistas que nos olvidamos del abuelo, de sus esfuerzos de adobe y piedra pichilata, que inauguramos el cemento y la varilla en vez del carrizo y el chahuarquero que sustentó nuestras neuronas. Es como si se nos ocurriese reiniciar con la memoria en blanco. En medio de estas memorias nuestras, retomo las palabras de mi antecesor cronista, también de Ambato, el doctor Fernando Jurado Novoa, que prologa el presente libro, quien nos dice, abro comillas, y luego vino la imprenta y Crónica, el primer diario ambateño, vivió 72 años este obrero y artífice de la cultura. Se llamó Ángel María Garcés Andrade. Cuando murió llevaba 323 años metido con toda su sangre y de sus antepasados en las alforjas de la ambateñía. Murió intoxicado del plomo de las imprentas y del amor a lo raizal. Esto se llama heroísmo cultural. Hasta ahí la cita. Yo añadiría, Ambato le ha perennizado su memoria, tanta modestia en una sociedad de relumbrosos de una lucha contracorriente, porque los dueños del poder muchas veces se equivocan cuando de placa se trata y los verdaderos héroes de la cultura, cuando han combatido con sus ideas a los dueños del poder, sencillamente van a parar en la desmemoria. El caso de Crónica, hay que decir que tuvo una clara orientación de un liberalismo progresista.
Y esta es la circunstancia en una digresión que voy a hacer. Ambato, y a través de su delegado de la alcaldía, quiere y rememora mediante este acto que se honre la memoria del dueño de la imprenta, don Ángel María. De alguna manera ha de haber algún espacio, alguna calle, algún lugar cultural, algún espacio donde sea digno esta recordación. Pero esto que estamos diciendo en este día, que sale a la luz el libro de edición familiar, porque nosotros los de entonces somos los mismos obsesivos ambateños de las canteras populares, me han remitido a buscar en los diccionarios biográficos de la provincia y en los nacionales alguna nota sobre nuestro personaje. Intento vano e ingratitudes de las que está hecho el destino. Sin embargo, debo salvar el caso de la labor actual de las bibliotecólogas de la ciudad de Ambato, la magíster Flor Reynoso y su asistente de hemeroteca, licenciada Vanessa Basantes, quienes, valiéndose de instrumentos y metodología a su alcance, paciencia y amor a lo que es su profesión, han digitalizado ya la crónica número 1, que ustedes podrán acceder ya directamente, así como otros periódicos que van en la mira, como ya están algunos de los primeros heraldos, para enfrentar los retos de la modernidad y corresponder con las funciones a ellas encomendadas por la autoridad municipal de turno. Dicho esto, porque hay que salvar algo para la investigación que requieren las generaciones que valoran su historia. Como estamos hablando de crónica, más de lo que se puede argumentar de nuestro rememorado personaje, quiero insistir en algunas curiosidades de este hacer periodístico en el que tomó parte el autor o el rememorado en este libro. En nota central viene yo he visto el diario Crónica directamente, el número 1, y voy a compartir con ustedes estas reflexiones. Viene el, comillas, saludo. Al iniciar sus labores, Crónica presenta a la prensa nacional el respetuoso saludo que le cumple y formula a la vez los votos fervientes por la paz, por la unión, por el progreso de la gran familia ecuatoriana. Esto está entre comillas. En su artículo titulado Comenzar, dice que, comillas, Crónica se propone mantenerse a todo trance en un ambiente optimista y sereno. Muchos son ya, demasiados quizás, los órganos de la prensa ecuatoriana cuyo estado de ánimo habitual es el de un hosco enfurruñamiento contra todo cuanto existe. De estas consideraciones se pretende que no será muy descarriado el propósito de volver continuamente la mirada hacia los mejores aspectos de la vida provincial. Crónica aspira así a llenar una necesidad de orden público largamente sentida en Ambato. Hasta aquí la cita. Destacamos que hay 2 saludos a periódicos regionales que demuestran la orientación no solo de sus redactores, sino el alma de su dueño y soñador de lo que se podría hacer en Ambato con una imprenta. El Día de Quito, por su 11º año de vida periodística nacional, como vocero de las grandes rebeldías, defendiendo con tesón y patriotismo los verdaderos intereses colectivos. Y La Prensa de Guayaquil, un periódico vespertino que se inició en 1923. Se debe mencionar el idealismo de Nicolás Rubio Vázquez en su artículo Solidaridad Periodística, que hace hincapié en la necesidad de una compactación estrecha y sincera con los elementos pensantes. Es una cita. Un artículo titulado Complot Revolucionario, publicado en la página 7, que compromete a los coroneles Larrea Alba y Filemón Borja, tomados prisioneros
refleja el accionar de la prensa porque se procedió a ordenar la captura inmediata de varios sindicatos en el complot, entre los cuales figuran los señores Eugenio de Llanón Alcíbar, director de La Pólvora de Portoviejo. ¿Habrían estado los de la crónica en estas miras de la represión? ¿Por qué se ocultaron sus nombres? Junto a este dato se destaca con fotografía del parlamentario señor don Abel Sánchez, senador provincial suplente por Tungurahua, por excusa del titular señor don Alfredo Coloma, quien actuó también durante un corto periodo y por idéntico motivo en el Congreso del año pasado, dice la nota del periódico. Una de las ventajas de Ambato fue el de tener élites económicamente progresistas y amantes de la cultura. Lo demuestra el periodismo del siglo XIX con Montalvo, Vela, Monge, entre otros. La noticia alentadora y vista a la actualidad como visión de transformación dice, comillas, en breve dispondrán de luz eléctrica algunas parroquias del cantón, cierra las comillas. Se refiere a las parroquias Santa Rosa, Tizaleo, Quizapincha, Huachi, Atocha e Izamba. Los señores J. Alberto Sancho, S., Alcides Peralbo y Raimundo Moncayo, entusiastas tenientes políticos de las tres primeras citadas parroquias, se trasladaron a la capital la semana pasada con el fin de gestionar una pronta atención, es una cita. Y en lo que tiene que ver con la ciudad de Ambato, se gestiona nuevos materiales para aprovisionamiento de agua potable a cargo del ingeniero J.H. Vela. Estas notas revelan que superando la administración municipal, las parroquias tenían gestores políticos que actuaban por propia iniciativa y patriotismo. Frente a las conductas públicas citadinas, se deja constancia de llamados de atención que pide aporte a la policía, porque en los teatros de Ambato, como en el Viteri, el comportamiento de la gente de las galerías, donde campea tanto la mala crianza que constituye una verdadera nota discordante con las funciones teatrales. Esta es la contrapartida de un pueblo que iba a ser reorientado por la prensa, que cumple un rol en la educación popular. Un curioso segmento de la idiosincrasia rural de la élite ambateña consta en el Social de la época. Comillas, de Cunchibamba vino a Ambato el señor Galo Cobo J. De sus haciendas de Cunchibamba vino el señor Eduardo Borja y familia. Y hay muchas curiosidades que he publicado yo en el periódico, en el Heraldo, de cómo la gente de las haciendas daba noticia que habían llegado a la ciudad. Ahora eso nos parece totalmente extraño. Así, Crónica daba un estatus jerárquico a sus conciudadanos de mejor economía, quienes además dejan el testimonio de que la ciudad para ellos era un espacio de otredad, de estatus que ahora se ha perdido, porque sobre otras consideraciones su orgullo no está desprendido de ese sentimiento de ruralidad. Este no es sino un acercamiento al legado de un tipógrafo que ahora ofrecen sus descendientes con la esperanzadora idea de que volvamos a la memoria la valoración a quienes se quedaron relegados hasta económicamente, luego de que la imprenta pasó a manos ajenas. Felicitemos el esfuerzo de quienes tienen sus raíces provenientes de don José María Garcés, que son los verdaderos forjadores de la misión de una imprenta en favor de las causas sociales. Con la Crónica hay una impronta de que Tungurahua es tierra de cronistas que deben siempre estar atentos a dejar constancias de la verdad. Muchas gracias.
Intervención del licenciado James Altamirano, delegado de la Dirección de Cultura y Turismo del GADMA. El arte es el cómplice de los sentimientos que va construyendo la humanidad como fiel testigo de la historia y de nuestra identidad. Buenos días, damas y caballeros. Reciban un fraterno saludo de parte de la ingeniera Diana Caiza, alcaldesa de Ambato, del tecnólogo Giancarlos Miranda, director de Cultura y Turismo, y de todos quienes conformamos el GAD Municipalidad de Ambato. Este día es muy importante para nuestra ciudad en la presentación de la segunda edición del libro El legado de un tipógrafo y el primer diario ambateño. Una obra maravillosa que de seguro se convertirá en un aporte a la cultura y sobre todo a las expresiones artísticas de nuestro cantón y de nuestro país, que se va sembrando como un suceso inédito de nuestra gente y que va demostrando que el pasado sigue inspirado a nuestros tiempos contemporáneos y que aportan a las actuales generaciones el despierte del interés por el arte. Bajo este antecedente, debemos compartir el interés de la actual administración municipal en apoyar toda iniciativa que permita fortalecer la interculturalidad, las expresiones culturales y la articulación de la gestión cultural con la comunidad, creando espacios para el disfrute y el fortalecimiento de nuestra identidad. Antes de culminar, por favor, quiero que les brindemos un fuerte aplauso a todos los familiares de nuestro querido autor. Fuerte que se escuche, por favor, estas palmas. Muchas felicidades y que disfrutemos de este evento. Señoras, señores. Intervención musical a cargo de la Orquesta de la Cámara de la Municipalidad de Ambato.
voy a permitir renombrar los lugares donde que mi bisabuelo, autor del libro Ángel Vicente Garcés Guzmán, laboró durante su vida. Esto es a petición de mi abuela, su hija María del Carmen Garcés. Ángel Vicente Garcés Guzmán, 1914-2021. Reportero, periodista, escritor. A los 15 años comenzó a trabajar en la imprenta de su padre como corrector de pruebas, llegando a ser jefe de la redacción en 1930. Su primera aventura periodística fue la dirección del semanario humorístico El Pelagato en 1932. En 1936 y 37 fue editor regente del semanario literario Ecos bajo la dirección de Rodrigo Pachano. En 1937 fue corresponsal del diario El Universo. En 1938 fue regente nocturno y corrector de pruebas en el diario Crónica, siendo redactor, llegando a la jefatura de la redacción hasta 1951, que fue llamado a la Secretaría de la Junta de Reconstrucción del Terremoto de Ambato. En 1952 publicó por iniciativa propia la revista Tungurahua durante la fiesta de las frutas y de las flores. Luego editó la revista 9 de octubre en los años 1958 y 59. Retornó a la redacción del diario Crónica. Fue editor del semanario Despertar de Quevedo. Fue corrector del semanario El Patriota. En el año 1964 fue jefe de redacción de la revista Ecos, resucitando el nombre del semanario. En 1969 publicó la revista Impacto en colaboración con Gustavo Ewes. Colaboró en el diario Avance con el seudónimo de Adán Taco. En 1983 publicó El legado de un tipógrafo y su diario, Hilvanes para una historia. En el 2001 se publica la obra póstuma Garrapatos del pasado. En el diario La Hora, selección Ambateñidades, se publicaron relatos de Ángel Vicente Garcés. En 1948 se le otorgó la distinción de la Medalla al Mérito Periodístico, en sesión solemne durante la alcaldía de Neptalí Sancho. En 1998, durante la alcaldía de Serafín Villacrés, se le otorgó la distinción Juan Benigno Vela. La primera edición, Hilvanes para una historia, se terminó de imprimir el 2 de agosto de 1983 en los talleres gráficos de la editorial Pío XII, en la ciudad de Ambato, y su segunda edición se imprimió en mayo del 2023 en los talleres gráficos de Sur Editores de la ciudad de Quito. Como quinto punto, tenemos a cargo del editorialista y representante de Sur Editores Industria Gráfica, donde se editó esta segunda edición, El legado de un tipógrafo y el primer diario ambateño, por intervención del señor agrónomo Gustavo Garcés Molineros, quien es el heredero de este maravilloso oficio. Alipunya, Alichiji, Alituta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En ese idioma nuestro, idioma de maíz, idioma de raíz. Guarmis, caris, amigas, amigos, reciban el más profundo, entrañable, sentido y emocionado abrazo del legado de la vida. Y aquí ha habido menciones especialmente a varones, no sé si muy machos, pero bien profundos y transparentes,
como el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo. Y las mujeres estaban ahí. Y María del Carmen Guzmán Andrade estaba ahí. Y está aquí, entre ustedes, Guarmis. Ella, silenciosa madre de 8 que vivieron y de 2 más que no despegaron, estuvo en crónica. Estuvo relatando, atisbando el fuego del amor en Ángel María Garcés Andrade. No opuesta, tal vez cuestionando o complementando, como hacen ustedes, hermosas e inteligentes mujeres, complementando la vida. Y aquí hay otra María del Carmen que nos ha enseñado ternura, convicción, pasión, entrega, desinterés, amor. Y voy a ir a darle un beso y a decirle que nos regale unas palabras, porque no puede ser de otra manera. A mí, y digo mí no en propiedad, sino en pertenencia, María del Carmen Garcés Jarrín, voy a darle un beso y para que nos dé sus palabras. Me dice, no me hagas hablar, que te voy a jalar las orejas. ¡Fuerte aplauso! Después de lo de la orquesta, mi guitarra me dijo, te jodiste, Guambrito. ¿Será? Invocar, evocar, vivir. En esta sala estamos invocando la presencia, ¿no es cierto, Gerardo?, de Ángel María, tu abuelo. Estamos invocando también la presencia de María del Carmen, la abuela, ¿no es cierto, Hernán? Pero también estamos evocando la presencia de sus hijas e hijos, Ángel Vicente, Leonor Elina, Carmen Lucila. ¿Quién más? A ver, que salga de ustedes en orden o desorden. ¿Quién más? María Ernestina, Joaquín Eduardo. Allá atrás no hay quien diga un nombrecito de un, ¿sí? Jaime Aníbal, Osvaldo Ernesto, Alberto, Rafael. A ellos les debemos también esta convocatoria, esta presencia. Y para ellos les vamos a dar asimismo silencioso y profundo abrazo reflexivo de raíz y proyección de día en día y día a día. Hay 2 seres en la familia Garcés Guzmán, de fruto y semilla, que también están acá. 2 poetas, Gustavo Cabrera Garcés y Edgar Fernando Garcés Molineros. Ellos me encargaron darles un saludo musical y vamos a invitar a la guitarra para que ese saludo, que es un saludo al alto idioma, sea cosecha nueva, sea fruto fresco, dulzura que permanece. El poema dice: 29 letras altas son toda tu hermosura, 29 que se pliegan, que se extienden, que van formando planicies, montañas de brillo claro y un río que no se acaba entre las nubes y el mar. Este poema es de Edgar Fernando y parece haber compuesto en compañía con Ángel María
y con Ángel Vicente, amadores de los tipos, las letras, los espacios, de la impresión, del olor a tinta, de la perennización del pensamiento. Paso a compartirles 29 letras ya sin micrófono. Buena mañana. Letras altas son toda tu hermosura. 29 que se juntan, que se pliegan, que se extienden, que van formando planicies, montañas de brillo claro y un río que no se acaba entre las nubes y el mar. 29 letras, tu sino idioma, trabajo cuesta, tan trabajo cuesta. Y así como el poeta describió el alto idioma como un sendero a seguir, así el legado de un tipógrafo y el primer diario ambateño se ha abierto paso en el tiempo para mandar la desmemoria y la irresponsabilidad del sentimiento, pues aquí todas y todos sembremos el pensamiento de vida a través del alto idioma. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Y como último punto tenemos el brindis, a cargo del artista y artífice, el señor Jaime Garcés Molineros, editor, promotor y gestor de esta segunda edición del maravilloso libro El legado de un tipógrafo y el primer diario ambateño. Buenas tardes ya con todas y todos, querida familia, queridos amigos. La verdad es un día maravilloso para todos nosotros, para la memoria de la ciudad y, por qué no, para la memoria del país. Gracias a los miembros de la mesa directiva, a la alcaldía por abrirnos este espacio maravilloso del Salón de la Ciudad y haber tenido este acto que nos llena de orgullo, de sano orgullo, a la familia Garcés Guzmán, a sus descendientes. Fue muy lindo volver a reeditar este libro. Nació de una conversación con Carmita Garcés Jarrín y nos ha llevado aproximadamente unos 6 meses llegar a este punto, con sus altas y sus bajas, pero siempre con el empeño de dejar en buen nombre y en alto el nombre de este
maravilloso abuelo, que es Ángel María Garcés Andrade. Quiero hacer una entrega, para lo cual les pido se acerquen Andreita, Prana y Sebastián. A continuar con el legado de amor. Gracias por haber venido. A la salud de Ángel María Garcés Andrade, a su memoria y a la memoria también de nuestro Ángel Vicente Garcés Guzmán, nuestro querido Biche. Salud.